¿Cómo están ustedes? Estamos contentos, estamos expectantes, emocionados por todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Déjeme presentarme por si usted es la primera vez que se está conectando a este tiempo. Mi nombre es Alfonso Osorio y estamos aquí para poder tener estos tiempos de, más que de una enseñanza, es un tiempo en el cual Dios ministra nuestros corazones. Creo de verdad que el Señor habla en nuestras vidas y quiero explicarte un poquito para nuestros amigos que tal vez se están uniendo apenas y aquellos que ya nos han acompañado a lo largo de estas temporadas. Bueno, en primer lugar, estamos en la temporada número 4. 4 temporadas que ya hemos avanzado. 298, 94 me parece episodios que llevamos recorridos. Empezamos en Génesis, después estudiamos los evangelios, después Proverbios y hoy estamos iniciando la carta de Santiago. Es algo precioso, Dios ha sido bien fiel y esta temporada número 4 lleva por nombre Fe en Acción. Ahora, quiero explicarte un poquito por qué aquí arribita hay un logotipo y el nombre es Expose. ¿Por qué le hemos puesto así? ¿Qué es este nombre? Expose es una palabra en inglés que quiere decir exponer. ¿Y qué exponemos? Exponemos la palabra claro, exponemos las verdades que están allí, que el Espíritu Santo nos deja encontrar, pero algo más importante que eso es exponemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios para que transforme nuestras vidas. ¿Por qué estamos estudiando este tiempo la epístola de Santiago y con este tema o este título Fe en Acción? Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. Nuestra vida cristiana en este tiempo es súper importante que sea firme, que camine bajo principios y convicciones que sean aplicables y que sean reales y trascendentes para nuestro tiempo. La Biblia es un libro que nos enseña y que nos enseña nuestra manera de vivir aplicándola con sabiduría y nos ayuda a caminar correctamente en la fe, en el amor, en los principios que a Dios le agradan. Es muy importante para estos tiempos que lo que tú crees, que la fe que tú estás fundamentando en la palabra de Dios la pongamos en acción. Cuando dice fe en acción, no nos referimos solo a la fe que necesitas para recibir algo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos referimos fe en acción a aquella fe que es el conjunto de tus creencias, aquello que rige tus decisiones, aquellos parámetros de nuestra vida que nos permiten tomar acciones correctas. Y yo espero que esas acciones estén fundamentadas en nuestras creencias que le llamamos fe, basado en la palabra de Dios. Y cuando nuestra vida se basa en la palabra de Dios, entonces tendremos un buen rumbo, un buen destino y un buen camino. Por eso es bien importante que en este tiempo meditemos esto, porque pareciera ser que nuestras vidas cada día están siendo presionadas para que vivamos de acuerdo a la forma de pensar del mundo que nos rodea, pero tenemos nosotros que vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar este tiempo, pero vamos a orar y pedirle al Señor, danos de tu sabiduría. Bendito Dios, hoy ponemos este tiempo delante de ti y ruego que tu sabiduría, tu gracia y tu amor esté guiándonos en este tiempo. Ayúdanos, amado Señor, a poder mantener nuestro corazón ceñido a la palabra y que nuestras vidas sean para ti, Señor, cada día perfume fragante y agradable a ti, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Tu Biblia, obviamente. Vamos a necesitar que tú puedas tomar notas, tu cuaderno
y un corazón dispuesto. Esta es una cápsula de introducción. A partir del día martes comenzaremos con nuestro estudio de la palabra de Dios y que el Señor nos guíe. Así que hoy precisamente vamos a tener este tiempo y vamos a empezar con describir quién es el autor de esta carta. Esta carta se llama Santiago, tiene por nombre Santiago. ¿Quién es el autor de Santiago? Él es Jacobo. ¿Por qué Jacobo y Santiago? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en las traducciones de idioma hebreo a español, al inglés, ha ido adaptándose el cómo suena y el nombre es Jacobo. ¿Y quién era él? Mira, pon atención porque esto te va a sorprender. ¿Quién era Jacobo? Era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los 4 hijos de María y José. Algunos han pensado que el Señor Jesús nunca tuvo hermanos, pero sí los tuvo. La palabra de Dios nos deja ver que María y José tuvieron hijos y el Señor Jesucristo era medio hermano de ellos, porque obviamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre Celestial y fue concebido milagrosamente. Ahora, ¿cómo voy a comprobarte esto? Bueno, vamos a la palabra de Dios y fíjate lo que dice Mateo 13:55. Dice algo bien interesante en Mateo 13:55 y es donde encontramos lo que te estoy mencionando. Fíjate así. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora, vamos a Marcos 6:3. Fíjate qué interesante. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiere decir que aquí su familia, sus medios hermanos, en este caso del Señor Jesucristo, se escandalizaban. Había ahí muchas situaciones que estaban sucediendo que ellos estaban preocupados y decían, ¿qué le está pasando a nuestro hermano Jesús? No creían en él. Mira, ahora vamos a Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Cuando estaban ellos juntos, si regresamos unos versículos antes, ahí estaban en el aposento alto los hermanos también de Jesús, estaban esperando allí. Si leemos Gálatas 1:19, fíjate lo que dice. Pero dice el apóstol Pablo así, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Interesante. Jacobo era medio hermano del Señor Jesucristo y aquí había un problema, no creían en él. Pero después llegó a creer en él y eso es lo más increíble de lo que estamos viendo aquí. Jacobo, ¿quién era aparte? Vamos a ir poco a poco. Era el líder de la iglesia en Jerusalén. Llegó a ser ese líder también en la iglesia de Jerusalén. Está citado allí en la palabra de Dios como Santiago el Justo. Quiero leerte esta cita, Hechos 15. Y vamos a ver cómo habló allí Santiago y toma ese lugar de autoridad. Hechos 15:13 dice así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo tenía autoridad, era el líder de la iglesia.
Si leemos Gálatas 2:9, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nos fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. No Pedro, no Juan, que fueron los apóstoles. Ahora, cuando tú y yo leemos Jacobo, tal vez pensamos que era uno de los 12, porque sí había un Jacobo dentro de los 12. Pero si tú y yo seguimos la línea de hechos, ese Jacobo murió. Lo mataron a filo de espada. Pero este Jacobo que menciona la palabra de Dios era el medio hermano del Señor Jesús. Historiadores como Flavio Josefo, Eusebio, Hegesipo, lo mencionaron en sus escritos y fíjate cómo citaban acerca de él. Decían que era el obispo de Jerusalén. No uno de los obispos, era el obispo de Jerusalén. Quiere decir que él era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. ¡Qué privilegio! Esta carta que tú y yo tenemos en nuestras manos la escribió el medio hermano del Señor Jesucristo, el cual al principio no creía en él. De hecho, se escandalizaba. Muchas ocasiones fueron a buscar al Señor Jesús y a decirle: ¡para! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que te estás diciendo que eres hijo de Dios si eres nuestro hermano? Y querían detenerlo. Sin embargo, más tarde, Jacobo creyó en el Señor Jesucristo y se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y tú y yo tenemos esa carta que nos bendice y que vamos a estar estudiando. Aquí hay algo importante, aunque Santiago al principio no creía en Jesús. Porque vaya, ponte en tu lugar. Vamos a ponernos en el lugar de Santiago. Tu hermano, tu medio hermano, dice ser hijo de Dios. Dice ser el Salvador del mundo. Dice ser el Mesías. ¿Con quién jugabas? ¿A quién viste crecer? Y de pronto empieza a predicar. Esto es lo que pasaba. Y ellos se escandalizaban y decían: no es posible. Y le fueron a buscar. Y le llamaban, y de hecho en esa ocasión le dijeron al Señor Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Y él les dijo: mi madre y mis hermanos son los que están aquí. No es que estaba negando el Señor Jesús el parentesco, él sabía que a lo que venían era decirle: ¿qué te está pasando? Estás enloqueciendo alto. Pero Jacobo creyó en Cristo. ¿En qué momento Jacobo creyó en el Señor Jesucristo? Después de su resurrección. Y está escrito, mira, Juan 7:5. Estoy leyendo tal vez muchas citas para ponerte de introducción todo esto y que tú y yo veamos bíblicamente quién era Santiago. Juan 7:5, aquí dice así: pero ni aún sus hermanos creían en él. Está describiendo Juan a Jacobo, parte de sus hermanos que no creían en Jesús. Marcos 3:21 dice también algo muy parecido. Observa lo que dice aquí. Cuando le oyeron los suyos, o sea, Jacobo y sus hermanos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué hizo que Jacobo cambiara de opinión? ¿Qué hizo que Jacobo al principio no creía en Jesús? Se escandalizaba y de hecho quería prenderlo, porque naturalmente así sería. Pero la resurrección de Cristo lo cambió todo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. No sé cuál es el concepto que tú tengas, pero mira, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:7. Si no me has seguido en otras citas, esta sí quiero que tú le pongas mucha atención. 1 Corintios 15:7. Dice así, el apóstol Pablo describe a los que se le apareció el Señor Jesús. Desde el 6 dice: después apareció
a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El Señor Jesucristo, en este capítulo 15, el apóstol Pablo está escribiendo que primero se le apareció a María Magdalena, ¿te acuerdas? A las mujeres que fueron a la tumba, luego a Juan y a Pedro. Después se le apareció a otros de los testigos, a 500, hizo apariciones a los que iban camino a Emaús, se apareció a sus discípulos en Galilea, se apareció a Pedro otra vez y a Jacobo, su hermano. La resurrección de Cristo trajo a la vida de Jacobo lo que él necesitaba para creer. Y esto es súper importante para nuestra vida. Jacobo, ¿cuál era el concepto que tenía de Cristo? Era su hermano. Estoy seguro que moralmente decía, es un hombre intachable, mi hermano. Estoy seguro que él decía, es un hombre sabio, sus mensajes me impactan. De hecho, el Sermón del Monte impactó tanto la vida de Jacobo que en la carta que él escribe de Santiago está allí mencionado muchas referencias al Sermón del Monte. Quiere decir que Jacobo, sin todavía creer en Jesús, escuchó ese sermón e impactó su vida. Él creyó en Cristo hasta que le vio resucitado. Amado, tú y yo podemos tener un concepto excelente de Jesús como un gran maestro, como un buen hombre, como un modelo, como un profeta, pero hasta que tú no crees en Cristo resucitado, en Jesucristo, el Hijo de Dios, tu vida no cambiará. Hasta que no hay un convencer y un verle resucitado, nuestra vida no será transformada. Fue tan impactada la vida de Jacobo que no solamente creyó en Cristo, sino que dio toda su vida para amar al Señor Jesucristo, para hacerlo su Señor y su Salvador. Entregó su vida como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y dice la tradición, historiadores como Flavio Josefo, como Eusebio, también como Hegesipo, le describen que él murió en el año 62 después de Cristo, apedreado por el Sanedrín por defender y predicar a Cristo resucitado. Él escribió esta carta, la cual vamos a estudiar en el año 45 después de Cristo. Esto es 12 años después de que Cristo muere y resucita. Jacobo empieza a escribir esta carta. Quiere decir que todo lo que él está escribiendo lo tiene fresquecito, está apasionado. ¿A quién le escribió la carta, amados? Se lo escribió a los cristianos, no al pueblo de Israel, no a los judíos. Escribe esta carta a los cristianos, que obviamente en su mayoría en esos días eran judíos. ¿Por qué se los escribe? De hecho, el primer versículo, ahorita lo vamos a ver en Santiago, él dice, escribo a aquellos que están en la diáspora. Te voy a explicar ahorita qué es eso de la diáspora. Pero, ¿cuál es el motivo y por qué también es el motivo en que tú y yo vamos a estudiar Santiago? ¿Sabes por qué? Porque Santiago, él ve una necesidad. Los cristianos tuvieron que ser dispersados. Hechos 8.1 dice que hubo una persecución y se dispersaron a lo que él le llama la diáspora. Muchos tuvieron que salir de Palestina. Estaban en Jerusalén bien padrísimo, una iglesia avivadísima, pero hubo persecución y tuvieron que irse. Pero ellos se enfrentarían a un mundo sin Dios. Imagínate la comunidad que los primeros cristianos estaban viviendo, una comunidad donde todo tenían en unidad, en común, se amaban, no eran pocos, se convirtieron el primer día 3,000, luego 5,000, ya llevan 8,000, cada día se añadían los que habían de ser salvos, ahí estaban los apóstoles, estaban los primeros cristianos llenos del Espíritu, avivadísimos. Todos habían visto a Cristo resucitado, estaba para ellos fresco, era un fuego allí intenso. ¿Quién se quisiera ir de allí? Nadie.
Pero el Señor Jesús les había dicho, id y predicar el Evangelio. Alguien dijo que si tú no obedeces Hechos 8.1, Hechos 1.8, que es id y predicar, ser testigos, cuando el Espíritu nos llena, seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Alguien dijo que si no obedeces eso, Hechos 1.8, puede sobrevenirnos Hechos 8.1, que dice, y sobrevino persecución. Y los cristianos fueron dispersados, pero a donde quiera que iban, iban anunciando el Evangelio. Maravilloso. Y aquí Jacobo, que era el pastor de esa iglesia, que está siendo dispersada por toda la tierra, ve una necesidad que ardía en su corazón. Como pastor de esas ovejas, él dice, están siendo dispersados a un mundo sin Dios, a un mundo lleno de idolatría, a un mundo lleno de oscuridad, a un mundo lleno de maldad, a un mundo en el cual estaba la intensidad de la maldad y de la persecución sobre ellos. Y él escribe esta carta con la intención de enseñarles cómo pueden aplicar el Evangelio a su vida diaria. ¿Cómo aplicas tus creencias a la vida diaria? Ese es el tema de Santiago. Y por esa razón, tú y yo vamos a estudiarlo. ¿Cómo aplicas tu cristianismo a este mundo que nos rodea, lleno de maldad y que pone en duda y en tela de juicio lo que crees? ¿Cómo aplicas tu cristianismo cuando todo es adverso, cuando hay una presión para conformarte, para pecar, para dejar de creer, cuando te dicen, ¿qué es esto que tú piensas? Son tonterías, pero el autor, que es Santiago, escribe y les dice, te voy a enseñar a través de esta carta cómo ser un cristiano que viva en medio de un mundo de tinieblas. Y esa es la razón por la que tú y yo vamos a estudiar esta carta. Cómo aplicar el Evangelio, cómo poner nuestras creencias en acción, cómo tener fe en acción. Esa es la razón, amados. Así que prepara tu corazón, alistémonos, porque lo que viene va a ser intenso y el Señor nos ayuda a aprender, a crecer y a vivir nuestra fe. Quiero terminar describiendo un poquito la personalidad de Santiago. ¿Cómo era él? Era apasionado por Cristo. Tan apasionado que él comienza su carta. Si tú puedes buscar Santiago capítulo 1 y acompañarme ahí en tu Biblia para que podamos meditar cómo se presenta él, es interesantísimo, porque él no se presenta con credenciales de diciendo yo soy el hermano de Jesús. Dice Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué está y de qué habla la humildad de Santiago? Él pudiendo decir, yo soy hermano de Cristo, y ocupar ese parentesco como influencia. El decir, yo soy del linaje del rey, yo soy el más importante de ustedes. No, él tiene un corazón tan humilde que jamás habló de su parentesco como algo de lo cual ocupar y aprovechar. Al contrario, él se presentaba como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, trata de recordar, era su medio hermano. ¿Qué sentirías de que tu hermano en la carne esté sobre de ti? ¿Le reconocerías como autoridad para empezar? Segundo, no era cualquier autoridad. Decir, es el Salvador.
Ahora, no tenía solamente que ser una persona moralmente intachable, tenía que ser Dios. Y Santiago vio en su medio hermano al Salvador y dio su vida por él. Creyó con todas sus fuerzas. Y no solo Jacobo, María, su madre, reconoció que era su Salvador. Y no solo él y su mamá, otro hermano que también se llamaba Judas. La carta de Judas que aparece en tu Biblia no es de Judas Iscariote ni del otro Judas Tadeo, no, es de Judas, el otro hermano del Señor. Judas Tadeo no escribió ninguna carta y Jacobo murió y tampoco escribió una carta a Jacobo los discípulos. Los dos medios hermanos de Cristo, Santiago y Judas, escriben la carta y entregaron su vida por Jesús, porque reconocieron que Él era Dios. Santiago era docto, sabio, con un conocimiento de las Escrituras mucho mayor que incluso muchos de los apóstoles. Tan es así que lo describe historiadores como un hombre sabio, Jacobo el sabio y justo. Tenía una gran sabiduría. De hecho, cuando él se levanta en el concilio y dice: varones, oídme, escúchenme. ¿Qué vamos a hacer con este asunto? Nos estamos peleando si tenemos que a los cristianos hacer los judíos. Escúchenme lo que les voy a decir. No vamos a pedirles nada de eso. Solamente que se guarden de comer sangre, se guarden de fornicación y que no coman lo sacrificado de los ídolos. De lo demás, esta es la decisión que estamos tomando. Y todos se cuadraron ante Jacobo o Santiago, que es el mismo. Era sabio, lo cual habla de su formación y su educación. Ahora, Santiago, Judas y el Señor Jesucristo fueron educados por sus padres. Qué buen trabajo hizo María y José. Y aquí se deja ver precisamente la importancia que nuestros padres tienen al enseñarnos la palabra de Dios. Termino con esto. Jacobo jamás habló de sí mismo, solo habló de Cristo, su Señor y Salvador. La vida de fe de Santiago, la vida de entrega de Santiago, la vida de adoración de Santiago comenzó reconociendo la divinidad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuándo comenzó Santiago esa rendición? Cuando reconoció que su medio hermano no era solamente eso, era su Dios, era el Mesías, era divino, era el Hijo de Dios. En ese momento reconoció, se rindió y comienza su vida transformada y de impacto. Amados, tu vida no va a ser no va a producir impacto, no va a ser transformada, no podremos vivir un cristianismo en acción, genuino, verdadero, apasionado, si tú y yo no tenemos la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Si para nosotros es solamente un nombre, como al principio lo era para Santiago, no hay cambio, por más que nos esforcemos. Hasta que tú y yo reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Salvador y que yo soy su siervo, es entonces donde empieza la aventura de nuestra vida de fe en acción. Así que, amado, ¿cómo está la revelación que tú tienes de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a comenzar por allí. Jesucristo es el Hijo de Dios. Rindamos nuestra vida a su señorío y entreguemos nuestro corazón a Él, y entonces podremos poner nuestra fe en acción. ¿Estás listo para la aventura que viene? ¿Ok? No te lo pierdas. Comenzamos el día martes con el capítulo 1 y vamos a ir avanzando y vamos a pedirle al Señor que Él nos llene de este reto de fe. Amado, acércate a Cristo. Él es tu Señor y tu Salvador. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados. Te ruego
que en esta aventura que comenzaremos, en estos episodios que empezaremos a ver, podamos aplicar un cristianismo real, un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero, que veamos a la luz de tu palabra lo que Santiago quería escribir, lo que quería él, guiado por tu Espíritu Santo, plasmar, cómo ser cristianos genuinos y verdaderos en un mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos a comprender a través de cada versículo tu palabra y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.